Bueno chicos, vamos a hablar de energía y potencia que transmite una onda, ¿sí? Hay que tener en cuenta que las ondas no transportan materia, sino que transportan energía, ¿sí? Generan un movimiento, donde el pulso es un solo movimiento, ¿sí? De un aporte breve de energía y que hay un movimiento continuo, una onda continua, que es la forma constante en la que formamos una energía. Entonces, por ejemplo, un pulso es que yo muevo una sola vez, digamos, eh, vamos a hacer una balancita de esas de peloticas que hemos visto por ahí en las oficinas o en algún lugar, ¿cierto? Si yo estiro esta acá y la suelto, esta le pega a esta y esta le pega a esta y esta se devuelve y quedan quietas, ¿sí? Solamente se generó un pulso, es decir, una sola vez, un solo movimiento. Cuando hablamos de una continua es cuando yo cojo un lazo y lo estoy moviendo constantemente, entonces él se va a devolver y vuelve y va y vuelve y se devuelve, y eso le llamamos una energía constante. ¿Listo? También hay que tener en cuenta que un aporte continuo proporciona una energía o un cierto ritmo en julios sobre segundos. Por tanto, se trata de potencia. Entonces, en la guía de apoyo yo les envío un problema, ¿sí? En donde nos piden en la parte A la amplitud, la frecuencia y la longitud. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos la amplitud, ya tenemos la frecuencia, tenemos velocidad, pero no tenemos la longitud. Entonces, esto es lo que vamos a hallar. Entonces, tenemos una fórmula que nos dice que la velocidad es igual a la longitud, que en el libro aparece como este dibujito, que es lo mismo, igual a longitud, por eso les puse la L, por frecuencia. Pero en este caso nos están pidiendo es la longitud, entonces invertimos la ecuación y este que estaba aquí solito pasa a dividir, entonces velocidad sobre fuerza. Entonces ya tenemos la velocidad son 20 metros sobre segundo sobre el 8, que es la frecuencia, ¿sí? Entonces, si hacemos esta división, esto nos da 2.5 metros, entonces esta es la longitud. ¿Listo? Donde ya tenemos la amplitud, la frecuencia y la longitud. ¿Listo? Vamos al punto B del problema. Punto B es la energía transmitida. Esta energía transmitida tiene que dar el resultado en julios. ¿Listo? Donde nos dicen que la energía transmitida es la siguiente fórmula: 2pi a la 2 por la masa, por la velocidad, por la frecuencia a la 2 y la amplitud a la 2. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos los valores. La masa es 0,04, la velocidad es 20 metros sobre segundos, aquí es kilogramos, la frecuencia es 8 helios y la amplitud es 0,02 metros. ¿Listo? Entonces, obviamente 8 por 8, entonces van a ser 16 helios y la amplitud va a ser 0,04 metros. ¿Listo? Entonces, al multiplicar todo esto, nos va a dar la energía transmitida por las ondas de la cuerda va a ser de 0,02 julios. ¿Sí?
¿Por qué? Por ejemplo, al nosotros, por ejemplo, poner esto a la 2 daría 0,04 metros, entonces esto daría 16 helios, entonces todo esto se multiplicaría, obviamente 2pi a la 2 por la masa, por la velocidad, entonces esto da 0,0,2 julios, listo. Entonces vamos a la parte C del tema. Tengan en cuenta que todo esto lo pueden hacer en calculadora. Todo esto que hemos hecho hasta aquí se puede hacer en calculadora, ¿listo? Bueno, entonces vamos a hablar sobre la potencia, que es la parte C que nos piden. Acuérdense que estamos hablando de la energía y la potencia de que generan las ondas. Entonces nos dan una fórmula de potencia donde potencia es igual a 2pi por la densidad lineal, ¿sí? Densidad lineal, que esto se representa con esta m así como cursiva, la velocidad, la frecuencia, ya sabemos que f es frecuencia y ya es amplitud, frecuencia a la 2 y amplitud a la 2. Entonces yo ya aquí leí los valores donde la densidad lineal es 0,08 kilogramos sobre masa, la velocidad es 20 metros sobre segundos, bueno, y ya teníamos estos valores de frecuencia y amplitud. Recuerden que la potencia transmitida por las ondas se dan en watts, ¿sí? Watts. En este caso, al multiplicar todo esto, nos da 0,8 watts. ¿Listo? Yo esto lo hice con calculadora, pues para adelantarnos a todo el proceso y no demorarnos en el video. Pero todo esto se hace con calculadora. Entonces usted pone la calculadora 2pi por 0,08 por 20 por 8 a la 2 por 0,2 a la 2. ¿Listo? Y entonces nos da 0,8 watts. ¿Listo?